Empate del Real Madrid ante el Levante. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, empate a 2 del Real Madrid frente al Levante en un partido que finalmente no se pudo sacar en esos minutos finales de cierto desconcierto, de ida y vuelta, un poco caótico, donde tuvimos alguna situación que pudimos definir para llevarnos los 3 puntos. Pero es verdad que evidentemente si miras el contexto global de cómo se ha dado el partido, de lo que ha sido la primera parte y sobre todo el inicio de la segunda, pues no ha sido tan mal resultado viendo el nivel de juego del Real Madrid ante el nivel que nos hemos encontrado enfrente de un Levante muy ambicioso en el terreno de juego, agresivo, presionando, intenso, intentando robar en campo del propio Real Madrid, intentando dificultar mucho lo que es la línea de dinamismo y de creación por parte del conjunto de Alberto Toril, ¿no? He visto un Levante superior. Es verdad que el Real Madrid se había adelantado con su primera situación clara segunda, de Teresa Valleira. Anteriormente Maite tuvo otra situación muy clara. Había combinaciones puntuales, pero la verdad, a nivel creativo y el Real Madrid ha estado poco fresco, poco lúcido. Todo esto en el contexto previo que todos sabemos de semana de Champions, con un viaje complicado, con poco descanso. Yo creo que esto al Real Madrid femenino a día de hoy le afecta mucho, porque es una plantilla larga, pero tampoco larguísima, y que al principio quizás de temporada no te sobren las fuerzas. Y si encima todo esto, de un viaje difícil y tal, le metes que el Levante es uno de los 5 mejores equipos evidentemente de la categoría para mí, y creo que para la mayoría, pues entonces blanco y en botella. Partido que se te pone agrio, se te pone muy agrio. Además ellas son jugadoras que pujan todos los balones divididos. Teníamos problemas para ganar en el centro del campo situaciones con Zornoza, Tere Abelleira y Maite Oroz. He visto desconexión con Feller y Olga. No hemos aprovechado bien la amplitud de las bandas que teníamos. Creo que tampoco las hemos retroalimentado muy bien. Sobre todo a Feller no la hemos sacado partido, que ha tenido un par de situaciones de encare y poquito más. Yo no lo hubiera quitado luego, pero la verdad es que hoy las extremos no han funcionado nada bien. Incluso Svava, que jugó muy bien ante el Blasnia, no nos ha dado esas soluciones desde el perfil izquierdo y ha estado tremendamente imprecisa hoy, de lo peor del equipo ante este Levante. Que digo, me ha parecido muy interesante el planteamiento de Sánchez Vera, un muy buen entrenador, con un equipo muy bien trabajado, que ha empezado esta temporada de manera invicta, los encuentros, compitiendo muy bien. Y lo dicho, era una plaza difícil. Y hoy era un partido que ganarlo hubiera tenido muchísimo mérito, y que viendo las ocasiones que tuvo en la primera parte, el inicio de la segunda, el gol y tal, cuando empataron y cómo se puso la historia, yo creo que el Levante incluso pudo ganar perfectamente este partido. O sea que, dentro de lo malo, quedarte con el empate viendo cómo se ha dado el partido por momentos no es tan terrible. No es un buen resultado, porque el Madrid tiene que intentar aspirar a ganar todo, pero viendo cómo se ha dado el encuentro, pues no ha sido tan terrible al final este empate. Toril luego ha hecho una cosa que a mí me gusta, que es agitar la coctelera en la segunda parte, viendo que no había unión en el juego, el empate, luego pues efectivamente que se te ponen por delante, el partido que parece perdidísimo, haces un cambio de esquema, dejas 3 centrales, 2 carriles largos con Atenea del Castillo por el perfil derecho, cambias el sistema táctico para cambiar cosas, metes aire con Sandy Toletti por dentro, Naikari para hacer a Esther que pueda tener algún acompañante arriba, que en la primera parte se la vio bastante perdida a la futbolista andaluza, e intentar de alguna manera que tus elementos eficientes de ataque entren en acción. Y de hecho de esa manera llega un gran tanto de Naikari García, que previamente había tenido un par de situaciones claras que había definido fatal, pero en esta última lo definió con muchísima clase la donostiarra. Llega ese empate y lo dicho, ahí entra el momento péndulo de partido. Creo que el Levante, aun con cambios, estaba cansada después del gran esfuerzo anterior, con toda la ambición y con todas las ganas que habían ido a por el partido, y ahí el Real Madrid tuvo espacios, el Levante tenía a veces la línea adelantada, pero no era tan intensa como en la primera parte, ni mucho menos, y en esa situación de fatiga, pues el Real Madrid no aprovechó. De hecho, hubo, por ejemplo, una contra donde ya Moller Hansen sale, con Atenea del Castillo, sale Moller al terreno de juego, y casi en una de las primeras acciones hay un 2 para 1 con campo a través para poder correr, donde Atenea decide fatal. No ha hecho un buen partido y la cántabra, y en los minutos que ha salido no ha tenido esa situación de definir el partido que se pudiera esperar de una de las estrellas del equipo. Y lo dicho, en la segunda parte nos ha faltado lectura, precisión,
porque sí que teníamos más elementos energéticos, algunas jugadoras como Teresa Valleira, Kathleen Sousa, Iván Andrés estaban muy cansadas, además las centrales no han parado de correr, porque es que Mayra, la colombiana, es que no ha parado de competir todos los duelos, o sea, ha sido muy difícil ganar situaciones de juego directo a Mayra, porque es que es una auténtica ganadora de situaciones de juego frontal. O sea, y al espacio, pues bueno, ya hemos visto el segundo golazo que ha marcado, regateando a Misa, que por cierto, Misa hoy me ha dado bastante sensación de inseguridad en varias acciones, es una extraordinaria guardameta, sigo pensando de las mejores del mundo, pero tiene que corregir algunas cuestiones técnicas en las salidas por arriba, tiene unos reflejos increíbles, unas aptitudes únicas, pero tiene que mejorar algunos conceptos de concentración y de salida por arriba en las estrategias, corners, etcétera. Ahí la canaria tiene que dar un paso al frente, ¿no? Creo que es importante. O sea que me quedo con eso. Detalles de Maite Oroz también, que ha sido muy importante en el juego entre líneas, pero luego le ha faltado un poquito de resuello, un poquito de aire. Al final por eso Moller ha tenido que entrar también para buscar el gol. Pero el centro del campo hoy ha sufrido y el Real Madrid, mucha gente decía, bueno, pero a ver si somos capaces de jugar a la contra bien, buscar al espacio, tal, pero es que el Real Madrid eso lo puede hacer, pero es un equipo eminentemente que necesita la posesión de balón, necesita el balón, es un equipo que tiene mucha prioridad con la posesión y darle dinamismo a esa posesión, y a partir de ahí jugar entre líneas, tres cuartos, que Esther aparezca, Tenea, Feller, Olga, quien sea, romper desde las líneas externas para ir hacia adentro. Eso hoy al Real Madrid le ha costado mucho y por eso al final este empate a 2 que hemos conseguido al final. El Real Madrid sigue invicto, con Toril no pierde, eso siempre es una muy buena noticia. Veníamos de una situación y un contexto particular con el partido en Albania, ahora toca pensar en el PSG, que es un partido completamente diferente. Yo ya sabéis que soy de los que pienso que a lo máximo que podemos aspirar es al segundo puesto. Creo que llegar con un empate no es la mejor noticia para el partido frente al PSG, pero creo que es un contexto diferente. Caroline Weir estará, que hoy la hemos echado de menos obviamente, para unir, sobre todo centro del campo y ataque, es la jugadora clave que mete el pegamento entre centro del campo y ataque, y necesitamos a todas las jugadoras importantes del equipo al 100%, que Toril saque el mejor 11, que hoy yo creo que ha intentado sacar este partido un poquito a regañadientes como podía, desde la defensa, desde la intensidad defensiva, desde el aculamiento por momentos, pero eso te dura un rato. En el momento que ha ido pasando los minutos, 60-65, ahí el equipo ha estado muy fatigado y hayan llegado los goles del Levante, que han sido merecidos desde mi punto de vista, claramente, como digo. O sea que así es como hemos visto este partido, Levante 2, Real Madrid 2, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? Que es probablemente el Real Madrid que más ha sufrido claramente esta temporada en un partido. También el equipo de más enjundia de esta Liga F que nos hemos encontrado. Primera plaza y empate. Creo que el objetivo está claro. Pensar en ganar la Liga es una utopía ya de frente al Barça, lo sigo pensando. Y el objetivo es intacto. Quedar segundo es lo que debe hacer el Real Madrid este año. Lo pienso al principio y después de los buenos partidos que ha hecho el equipo, sigo pensando exactamente lo mismo. Si tú piensas que aspiramos a poder competir esta liga, déjame tu comentario. ¿Qué tal ves al equipo de cara al PSG? Cuéntame qué sensaciones tienes de cara al partido de Valdebebas ante el Paris Saint-Germain. En fin, como siempre, me gusta que estéis proactivos en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo del Real Madrid femenino. ¡Chao, chao!